Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva clase virtual. El día de hoy vamos a aprender acerca de la resolución de triángulos rectángulos. Y como nuestro propósito, vamos a determinar y a reconocer qué casos de la resolución de triángulos rectángulos me permite resolver un problema en específico. Bien, comencemos. Si en un triángulo rectángulo se conoce un lado y uno de sus ángulos agudos, se puede calcular los otros lados del modo siguiente. Se divide el lado que quiere calcular, conocido como incógnita, entre el lado que se conoce, que es el dato que me van a dar, determinando así una razón trigonométrica del ángulo dado. Ustedes saben que las razones trigonométricas respecto a un ángulo en un triángulo rectángulo son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, despejando de esta igualdad de lado, se quiere calcular y se tienen los siguientes casos. En el primer caso, vamos a tener que conozco el ángulo agudo y conozco la hipotenusa. Por aquí tengo un ángulo agudo y por acá conozco la hipotenusa. Si yo conozco un ángulo agudo, en este caso es θ, y aparte conozco la hipotenusa, que en este caso me está dando como valor A, este A es el valor que estoy conociendo, y si me piden calcular el lado opuesto al ángulo, voy a tener la siguiente fórmula. ¿Qué me estaba diciendo? Divide el lado que quiero calcular. O sea, el lado que quiero calcular en este caso es x. Entre el lado que se conoce. El lado que conozco en este caso es a. X sobre a. ¿Y esto es igual a quién? A la razón trigonométrica del ángulo dado. En este caso el ángulo dado es este. Si yo divido x entre a, esta división me está dando una razón trigonométrica. Esa razón trigonométrica es la razón del seno. Entonces yo voy a igualar x sobre a igual al seno de θ. Si despejo y el a lo paso a multiplicar, me está diciendo que este x es igual a el a por el seno de θ. Siguiente caso. Si yo tengo como incógnita el cateto adyacente al ángulo dado, pues yo voy a decir lo siguiente, no. El lado dado lo divido entre el dato que conozco, que en este caso es la hipotenusa. Entonces, mira, fíjate aquí, ve. Si este es cateto adyacente y este de acá es hipotenusa, esta razón trigonométrica, ¿quién será? Esta razón trigonométrica será el coseno de quién, el coseno de este ángulo θ. Entonces lo mismo, despejo esta y, la dejo solita, eso quiere decir que este a lo paso a multiplicar por acá y me queda que y es igual a por el coseno de θ. Continuemos. Segundo caso, si se conoce el ángulo agudo y su cateto adyacente. O sea, conozco este ángulo agudo y el cateto adyacente. Si me pide calcular el cateto opuesto, me estaba diciendo a través de la teoría, yo tengo que dividir lo que quiero calcular entre el dato. Lo que quiero calcular en este caso es el x. ¿Y quién es el dato? Este a. Entonces, mira, fíjate aquí. El x respecto a este ángulo θ, ¿quién es? Su cateto opuesto, ¿verdad? Y este a respecto al ángulo θ, ¿quién es? El cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica está formando? Ah, muy bien, esta es la razón trigonométrica de la tangente del ángulo θ. Entonces, despejando x, paso el a a multiplicar y me queda que x es igual al a por la tangente de θ. Ahora, si no me pidiesen calcular el cateto opuesto, si no me piden calcular la hipotenusa, que es esta que está acá. Ya, muy bien, entonces yo digo hipotenusa entre a y este a es cateto adyacente. La hipotenusa entre el cateto adyacente respecto a este ángulo θ, ¿quién es? La secante de θ, muy bien. Entonces, despejo y, paso a multiplicar a y me queda que y es igual a secante de θ. Tercer caso, conozco un ángulo agudo. Siempre voy a conocer un ángulo agudo y voy a conocer su cateto opuesto. Ahora, esto es lo que conozco acá. Cateto opuesto. Tengo otra vez el ángulo agudo.
Me piden calcular el cateto adyacente, este de aquí. Entonces yo voy a dividir cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Y esto qué me va a dar como resultado respecto al ángulo de aquí? Ah, ya. Este X entre este A es igual a la cotangente de el ángulo tita. Entonces despejo y paso a multiplicar A. X es igual a A por la cotangente de tita. Ahora, me pide calcular la hipotenusa. ¿Ves? Por aquí, la hipotenusa. Ahora, como dato, Y sobre A. Y sobre A es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa sobre el cateto opuesto es la cosecante ¿de quién? De este ángulo tita. Muy bien, entonces ahora este y lo despejo, eso quiere decir que este A lo paso a multiplicar, entonces el Y me queda igual a A por la cosecante de tita. Área de un triángulo es basada en una fórmula trigonométrica. El área de un triángulo se puede calcular como el semiproducto de las medidas de dos de sus lados multiplicados por el seno del ángulo que forman dichos lados. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que voy a multiplicar el B por el A por el seno de este angulito, por el seno de este, y lo divido entre 2. ¿Ah? Muy bien, por aquí tienen una tareita. Me está pidiendo que realice la demostración de esta formulita que está acá arriba. Ahora veamos algunos ejercicios para poder practicar. Muy bien. En el gráfico mostrado determina x en función de n, de alfa y de beta. O sea, x es lo que quiero encontrar. Aquí está. Ahora, mira, ve. Para poder determinar el valor de x, yo necesito conocer este pedazo que está aquí. A este yo le voy a llamar y. Voy a llamar y. Ahora, ese y yo lo voy a trabajar respecto a este triángulo que estoy formando aquí. ¿Ese triángulo quién es? Es A, B y D. Por aquí tengo un ángulo alfa. Por aquí tengo N y por aquí tengo el Y que quiero calcular. Oye, profesor, ¿por qué elige este y no este de acá? Ya, porque este lado de aquí tiene relación con el X que quiero encontrar. Por eso estoy tomando este lado. Muy bien, ahora, si nosotros hemos visto en la primera parte lo que me dan a conocer, ¿quién es? ¿Quién es el dato que me dan en primer lugar? Me dan el dato N. O sea, este N es el dato que yo ya conozco. El lado que quiero conocer, ¿quién es? El Y, pues, ¿no? Entonces, ¿qué me decía el problema? Yo voy a dividir el lado que quiero conocer, en este caso es Y, entre el dato dado, o sea, entre N. ¿Y esto qué es igual? A la razón trigonométrica de este ángulo alfa respecto a estos dos lados. Entonces, mira, ve. Si yo digo cateto opuesto del alfa dividido entre la hipotenusa, el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿quién es? Esto es el seno, muy bien. Esto es el seno ¿de quién? De alfa. Entonces el y a qué es igual? El y es igual a n por el seno de alfa. Este es el n por el seno del alfa. Muy bien. Entonces yo ya tengo cuánto vale este y. Ahora hay que fijarnos en el otro triangulito. Mira bien, este triángulo que está por acá. Voy a hacerlo de color verde para que te guíes. O sea, este triangulito que está aquí es el triángulo D, C, B, por aquí tengo beta, y por aquí está el X que quiero encontrar. Este X es el que quiero encontrar. Y ahora, este lado yo ya lo he calculado. ¿Este lado cuánto valía? Ese lado valía Y. ¿Y Y a qué es igual? A N por el seno de alfa. Ahora, si yo quiero calcular el X y tengo como dato otra vez la hipotenusa, mira, ve, la hipotenusa, esta es la hipotenusa porque está opuesta al ángulo recto. Entonces yo voy a decir, mira, ve, lo que quiero encontrar es el X, o sea, X sobre el Y. ¿Es igual a quién? Al seno de beta. Entonces, mira, ve,
Seno de beta. Profesor, ¿por qué seno de beta y no de alfa? Porque mire, ve, acá ya estoy trabajando con otro angulito, que es este de aquí, ve, es beta. Estoy trabajando respecto a este beta. Entonces, mira, ve, reemplazamos el valor de y. Esto va a ser x sobre n por el seno de alfa. N por el seno de alfa. Y este es igual al seno de beta. Ahora mira, ve. Por aquí, entonces, mira, ve. X es igual a ¿quién? A todo esto lo paso a multiplicar acá, ve. Esto es igual a n seno de alfa por seno de beta. Y esta sería mi respuesta. Determine x en función de n, o x está en función de n de alfa y de beta. Ahí estaría la respuesta. Siguiente problemita. Un albañil ha construido una pared de A metros de alto, tal como se muestra en la figura. Calcula el valor de A más B en términos de n y tita. Se me está pidiendo que calcule este más este en términos de este y este. O sea, quiere decir que yo voy a trabajar con dos casos. Tengo como dato n y me piden calcular A, y cuando tengo como dato n y me piden calcular B. O sea, de estas dos maneras yo puedo encontrarlo, ¿no? Muy bien. Primer paso. Paso amarillo. Vamos a dibujar por aquí un triángulo amarillo. Mira, este triángulo amarillo yo lo voy a relacionar con el lado B. O sea, tengo B, tengo N, tengo tita. O sea, ¿B a qué es igual? O sea, B sobre N es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto. Entonces aquí esto es igual a ¿quién? A la secante de tita. Entonces por aquí ve. B es igual a N por la secante de tita. Muy bien. Ahora de verde, ¿qué es lo que vamos a hallar acá? Ve. Tengo por aquí este triangulito de verde. Este de aquí es tita. Esto es N. Ahora el dato que tengo que hallar es A. Ahora A sobre N, ¿a qué es igual? Tengo cateto adyacente que conozco. Ahora, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿esto qué es igual? ¿A la tangente de quién? A la tangente de tita. Esto es igual a la tangente de tita. Entonces, mira, ve. ¿A qué es igual? A n por la tangente de tita. Ahora me piden calcular A más B. ¿Es igual a quién? A n tangente de tita más n secante de tita. Ahora mira, de factor común. Tú ya estudiaste qué es el factor común. Un factor común n, factor común n. Entonces esto los extraemos hacia afuera. N, abro paréntesis, esto es igual a la tangente de tita más secante de tita. Entonces A más B tiene esa respuesta. A más B es esto que está aquí. Muy bien, espero que hayas entendido. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, házmela llegar al WhatsApp que yo gustosamente te voy a ayudar. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.